Ya, Corina, ¿qué le dices tú a la gente que se siente decepcionada hoy, que asume que le fallaron, que asume que el 10 se crearon muchas expectativas, la gente que incluso desde el punto de vista positivo, no me refiero a los que tienen campañas, no, la gente común Sí. que ha llorado, que se siente triste, eh, ¿qué le dices tú realmente a esa gente? En primer lugar, yo lo entiendo absolutamente. Lo entiendo porque es que hay una urgencia real. Para los venezolanos cada día cuenta. Hay gente que les puede decir, pero aguántense, que de todas maneras esto viene, esto es inevitable. Aguántense. A los hijos de Perkins Rocha, a la hija de Rocío, a la hermana de Dinora, a la esposa de Freddy. Aguántense. La mamá de María, yo hablo con ellos. Entonces, aquí es absolutamente real y trágico cada día que esto se extiende para millones de venezolanos que estamos dentro y afuera del país. Entonces, eso es absolutamente comprensible. Y el régimen lo ha dicho, que nos han declarado una guerra. En esa materia, cada día es una lucha. Algunas avanzamos dramáticamente, en otras tomamos o ellos toman algún espacio. Lo importante es la convicción de que esta lucha la ganamos nosotros porque tenemos hoy no solamente la gente, la fuerza, las razones, la estrategia y los aliados. ¿Que es duro? Es duro. Y es absolutamente imposible decir en términos de tiempo cuánto exactamente va a ocurrir ese quiebre que lleva a la transición. Y eso lo he dicho 1000 veces. Lo dije antes, durante y después del día de hoy. Porque al final esta es la dinámica de la lucha que estamos dando. Ahora, esto hay que verlo siempre en perspectiva. Porque si tú lo estás viendo en un momento que no has logrado lo que te has propuesto, eso te puede descorazonar, desmovilizar, neutralizar. Por cierto, es lo que ellos quieren. Pero si tú das un paso atrás y ves en perspectiva lo que hemos logrado y cuáles son los elementos reales de donde estamos hoy, qué es lo que sostiene este régimen versus lo que nosotros tenemos. Discúlpame, Sebastián, a quien debe estar muy preocupado es Nicolás Maduro y su entorno. Porque nosotros cada momento estamos avanzando en construir esa fuerza que no ha sido suficiente, es verdad. Y esto se asume. Y obviamente los cambios en las dinámicas y en los momentos que ocurren globalmente y localmente con las reacciones del régimen implica que tiene que haber agilidad en la adaptación de la estrategia al momento. Pero aquí tiene que haber un convencimiento que esto depende de todos. Esto no depende solamente de mí, del mundo o de la dirección política, donde hay gente absolutamente comprometida en los distintos partidos, en las distintas organizaciones, como hay gente que se ha entregado. Pero aquí hay tareas concretas que tenemos que ejecutar. Así como llevamos las tareas de cara al 28 de julio, ahora hay tareas para todo el mundo de cara a esta nueva fase. Podemos Y hay decir que, entonces, podemos decir dime, entonces, o sea, con certeza que hay una agenda viable para sacar a Maduro del poder. absolutamente sí, no solamente viable, inevitable, impostergable. Esto es una lucha existencial y espiritual que nos concierne a los venezolanos y yo diría a todas las democracias del mundo, en particular de Occidente y muy especialmente de este continente. Cuando, cuando se sienta a analizar las estrategias a seguir, ¿cómo hace para poder enfrentar esos enemigos que desde la que a veces son más brutales dentro de la oposición que fuera de la oposición, porque al fin y al cabo afuera sabe que tiene enemigos claramente identificados, pero muchas veces dentro, en el grupo de la oposición no.
¿Cómo ha logrado digerir eso? ¿Cómo ha logrado avanzar ante eso? ¿Cómo ha logrado enfrentarlo? Lo que pasa es que tengo muchos años enfrentándolo o padeciéndolo. Y debo confesar que al principio no lo entendía mucho la dinámica y me generaba eso, dolor, frustración, incredulidad. Pero al final aprendes cómo funcionan estos sistemas que tienen tentáculos y que quiebran incluso gente buena, gente en la que alguna vez confiaste, y es muy doloroso. Pero como esto ya yo lo había vivido muchas veces, enfrentar la traición y lo que ello implica, no solo la traición a mí, la traición al país, me refiero. De cara al 28 de julio nos preparamos y creamos esos círculos concéntricos con protecciones para que no se pudieran penetrar. Si no, no hubiéramos logrado lo que logramos el 28 de julio. Ahora es un momento en el cual el régimen está apretando los más duros y se quitan, o son más evidentes en sus posiciones, se quitan las caretas de una manera verdaderamente vergonzosa. Y de manera sistemática provocó algo que nunca nos imaginamos. Lo más doloroso que se le puede hacer a una sociedad que la desangra, y es estimular de manera masiva la migración ciudadana. Los ciudadanos se van no solamente por una situación económica dantesca, el país más pobre de América Latina, pero también por la persecución, por la ausencia de libertades, por la humillación y sobre todo cuando no hay futuro. Cuando no hay futuro, una mamá es capaz de agarrar a su hijo menor, montárselo y caminar 8 países, cruzar el infierno del Darién, sabiendo que hay una alta probabilidad de que la roben, la violen o la maten. Perder a casi 1/3 de la población es algo indescriptible. Imagínense que una 1/3 parte de Brasil huyera en pocos años. No solamente es como decía, una hemorragia de talento, de capacidades, de energía, de juventud, pero es separar a la familia y es buscar cómo se hace el individuo más frágil. La madre sin los hijos, los abuelos no conocen a los nietos, los muchachos tienen años que no han visto a sus padres, los hermanos crecen separados, desarraigados. Ha sido una tragedia la que hemos vivido los venezolanos, que el objetivo fue debilitarnos, porque además era una especie de una válvula a las tensiones sociales. Sin embargo, paradójicamente, esa división de los venezolanos se ha convertido en la gran fuerza que nos ha unido y nos ha levantado frente a esta tiranía. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esos apoyos que le llegan del exterior al régimen, por sus redes, por sus alianzas, con regímenes corruptos, con redes del crimen, hay que interceptarlos. Porque ese es el dinero que se usa para reprimir, para espiar, para la propaganda de terror, para la corrupción, que mantiene cohesionado a esa estructura del poder criminal. Entonces, allí es donde necesitamos una comunidad internacional muy firme, aplicando la ley y aplicando la justicia internacional, y sin hacer concesiones a una tiranía, porque todo el que hoy pretenda ignorar lo que ocurre en Venezuela o ser indiferente, en la práctica está colaborando con el régimen. Entonces, ese es el aislamiento internacional. Y hemos avanzado mucho, pero falta mucho más por hacer, y eso se está trabajando en un conjunto. Continuamos en la conferencia de seguridad de Múnich y el tema latinoamericano que ha dominado esta cita ha sido la situación en Venezuela. Por eso nos acompaña el líder de la oposición, el señor Edmundo González Urrutia, a quien saludamos a esta hora aquí en Múnich. Señor Edmundo González Urrutia, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Carol. Encantado de estar con ustedes. Un canal que es muy conocido en Venezuela y del cual soy yo aficionado permanente en todas las emisiones que tiene.
Bueno, un gusto tenerlo como televidente. Bueno, usted ya lleva más de un mes en esta gira internacional tratando de recabar apoyos. ¿Qué balance nos puede hacer? Mira, el balance ha sido altamente positivo. Nosotros emprendimos una gira por América Latina. Empezamos por todos los países centroamericanos. Estuvimos en Guatemala, estuvimos en Costa Rica, estuvimos en Panamá, estuvimos en Honduras, estuvimos luego también en Ecuador, en Perú. Estamos esperando una en Chile que desafortunadamente no se dio por dificultades de que el presidente Boric estaba de viaje. Pero en términos generales, los apoyos que hemos recibido en todos estos contactos que hemos realizado nos reconfortan y nos dan la seguridad de que estamos en el camino correcto. Estamos en la lucha por hacer valer el respeto de la voluntad popular que se expresó en Venezuela el 28 de julio y que claramente votó por la opción que representa. Bueno, en América Latina hemos visto posiciones de alguna manera divididas. Hay países que claramente, como por ejemplo es el caso de Argentina, Paraguay o Perú, República Dominicana, lo reconocen a usted como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. Sin embargo, hay otros con una posición que todavía no terminamos de entender, que es por ejemplo el caso de Brasil y de Colombia. ¿Qué llamado haría usted a estos países o qué le quisiera decir usted a los presidentes de estos países en torno a lo que ocurrió ese 28 de julio y que todavía no se conoce una posición clara al respecto? Mira, Brasil y Colombia son dos países que están comprometidos con la causa de la recuperación democrática en Venezuela. Ellos están liderando un proceso de convencimiento para lograr que Venezuela regrese la democracia a nuestro país. En Colombia y en Brasil son muchos los personajes que, independientemente de la actitud que tenga el gobierno, nos han dado su respaldo, su apoyo por distintas vías. Así que nosotros aspiramos que esos dos gobiernos se sumen al reconocimiento de mi candidatura como la ganadora y como presidente electo de los venezolanos. Aquí en esta conferencia de seguridad de Múnich lo escuchamos hablando de la amenaza a la seguridad que representa el actual régimen de Venezuela. Exactamente, ¿qué amenaza o cuál es, digamos, el peligro para la región con el actual gobierno que tiene su país en el poder? Mira, las amenazas son muchas y están allí desde hace un buen tiempo. Son amenazas que tienen que ver con el tráfico de drogas, son amenazas que tienen que ver con la permanencia de grupos irregulares armados en territorio venezolano y que eso forma parte de los planes de desestabilización contra la democracia venezolana, que cada día se va a ir recuperando esto y se va a completar un definitivo apoyo a la causa democrática y al reconocimiento general de los países latinoamericanos en la candidatura de Edmundo González como presidente electo de todos los venezolanos. ¿Usted va a seguir de gira por Europa? Por supuesto que sí. Vamos a continuar en este camino, que es el camino correcto. ¿Y cuándo pueden esperar los venezolanos, los millones de venezolanos que votaron por usted, verlo allá en su país? Cuando las condiciones estén dadas para el regreso y para tomar posesión del cargo, lo haremos. Señor Edmundo González Urrutia, muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia de seguridad de Múnich. Muchas gracias a ustedes. And 8 years old grandchildren. Every day, my daughter goes from the detention center to another, from one torture facility to the next, searching for her husband. She has been deceived, humiliated, and murdered. Her search turned into a way, what they call soft torture, a method that leaves no physical marks but slowly wears down a family daily life. My son-in-law case is just one of that, what's happening in Venezuela daily. Thousands of Venezuelan mothers, fathers, children, and spouses
And I tell them because while some are released more than arrested the same day. The same is true for Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Viaño Pilier, Freddy Superlac, Américo de Gracia, Jesús Armas, and many others. All of them are victims of a systematic pattern of persecution against human rights defenders, journalists, and activists, well documented in reports by multiple human rights organizations. Today, I want to highlight the situation of those seeking refuge in the Argentine embassy in Caracas. A group of my direct team, along with Maria Corina Machado and myself, sought protection in that diplomatic mission. While their work faces constant harassment by state forces, has been cut from basic services, even denied access to food. This siege is a blatant violation of fundamental principles of international law and the Vienna Convention on Diplomatic Relations. To all the countries represented at these summits, to those who today raise their voice against oppression in Iran, Sudan, Saudi Arabia, Russia, Afghanistan, and so many other nations where justice remains a constant battle, your resistance is also our resistance. We share the pain of those who suffer persecution, but we also share the conviction that justice and truth must prevail. History has shown that challenge is inevitable when people rise with courage and determination. The history of my country is one of resistance, but also of hope. We are a people who, despite oppression, have never stopped fighting for freedom and democracy and human rights. Today, more than ever, Venezuelans are given a clear mandate. We want change, we want democracy, and we want to reclaim our freedom. Change will come, justice will come, and we will not rest until we achieve it. Thank you very much. He dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. Pero esto hace que hoy en día las democracias tienen que cooperar. Se trata de trabajar juntamente, si no, todos los países van a fallar uno tras otro bajo la influencia de estas autocracias. El Occidente es una comunidad de muchos valores e intereses y vamos a prevalecer si lo tenemos en cuenta. Muchísimas gracias por tu atención. Edmundo González sigue su gira internacional ahora por Europa. ¿Pero eso sirve de algo? Acá te lo cuento. Estuvo en Alemania en la cumbre de seguridad de Múnich, donde el único tema sobre la mesa de Latinoamérica fue el caso de Venezuela y la amenaza para la seguridad de la región que supone el régimen chavista. Participó en calidad de presidente electo y así fue reconocido por la presidenta del Parlamento Europeo.
se reunió con el fiscal de la Corte Penal Internacional para recibir de primera mano el estatus de la investigación que existe abierta en Venezuela, que recordemos que a día de hoy es el único país de toda la región que tiene una investigación abierta, por lo cual se espera que este mismo año puedan salir órdenes de captura contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel para seguir articulando acciones en función de lograr la transición hacia la democracia en nuestro país. Por cierto, un día antes de la llegada de Marco Rubio a dicho país, y ya sabemos lo que piensa el secretario de Estado sobre el régimen de Maduro. Venezuela, sadly, is not governed by government. It's governed by a narco-trafficking organization that has empowered itself of a nation state. Desde la sede de Naciones Unidas en Suiza denunció la campaña de difamación, persecución y hostigamiento que reciben todos los dirigentes políticos opositores venezolanos, y también denunció las violaciones graves de derechos humanos que la dictadura chavista sigue cometiendo. Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Viaño Pilier, Freddy Superla, Américo de Gracia, Jesús Armas, and many others, all of them are victims of the systematic pattern of persecution. Y sigue reuniéndose con la diáspora venezolana en cada ciudad que visita, para dejarles muy claro que la libertad está cerca y que más temprano que tarde volverán a su país. ¡Chao! Hasta ahorita no hay ningún supuesto para que se declare la vacante absoluta en el municipio de Maracaibo. Mientras eso no ocurra, nosotros seguiremos al frente cumpliendo funciones como alcalde encargado de la ciudad, haciendo gestión día a día, y además ese es un tema exclusivo del Consejo Municipal de Maracaibo, que tendrá que decidir a su debido momento. Pero hasta ahorita no hay ninguna causal. Rafael Ramírez está muerto, Rafael Ramírez no ha renunciado, Rafael Ramírez no está imposibilitado por ningún informe médico y además no está sentenciado por ningún tribunal. Está con una detención judicial que el artículo 87 en su segundo parágrafo es muy claro. Uno como abogado a lo que llegase a dar algún supuesto de alguna falta absoluta, será el Consejo Municipal que debate y que decida. Por los momentos no hay ninguno de esos causales, por tal motivo nosotros seguiremos cumpliendo con las funciones que me dieron el 10 de octubre. La salud de mi papá se encuentra en peligro. Desde hace 7 meses, Américo de Gracia fue secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro cuando iba vía al hospital por una delicada infección en los pulmones. Han pasado ya casi 200 días desde que nosotros, los familiares de Américo de Gracia, no hemos tenido acceso a una fe de vida, a verlo, a saber en qué condiciones se encuentran y, por supuesto, a constatar el estado de salud que presenta el día de hoy. Hicimos públicos expedientes médicos de todas las condiciones delicadas de salud que está presentando mi papá, Américo de Gracia, desde el pasado agosto 2024. Él estaba cumpliendo un tratamiento rígido, el que debió parar drásticamente debido al secuestro. Hoy hacemos público esta delicada situación porque necesitamos exigirle al régimen de Nicolás Maduro que nos permita la visita familiar y que nos permita sobre todo la visita de sus médicos de confianza, que nos dejen constatar su estado de salud. No vamos a permitir recibir un informe médico de médicos del SEBIN. Necesitamos acceso a visita médica de nuestros médicos de confianza. Justicia y libertad para Américo de Gracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Cuando pareciera que no está pasando nada, que Nicolás Maduro se atornilla al poder y que una vez más la esperanza se esfumó, que la gira del presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, pareciera estarse desapareciendo en el tiempo, la propia comunidad internacional nos demuestra lo contrario. El mandatario es recibido por el fiscal de la Corte Penal Internacional y es escuchado además en espacios donde son escuchados los poderosos del mundo. Este lunes estuvo en la Cumbre de Ginebra 17ª sobre los derechos humanos y la democracia. Esto dijo. Thousands of Venezuelan mothers, fathers, children, and spouses, and I tell them because while some are released, more than arrested the same day.
The same is true for Rocío San Miguel, Enrique Márquez, Viaño Pilier, Freddy Superlac, Américo de Gracia, Jesús Armas, and many others. All of them are victims of a systematic pattern of persecution against human rights defenders, journalists, and activists, well documented in reports by multiple human rights organizations. Today, I want to highlight the situation of those seeking refuge in the Argentine embassy in Caracas. A group of my direct team, along with Maria Corina Machado and myself, sought protection in that diplomatic mission. While their work faces constant harassment by state forces, has been cut from basic services, even denied access to food. This siege is a blatant violation of fundamental principles of international law and the Geneva Convention on Diplomatic Relations. To all the countries represented at this summit, to those who today raise their voice against oppression in Iran, Sudan, Saudi Arabia, Russia, Afghanistan, and so many other nations where justice remains a constant battle, your resistance is also our resistance. We share the pain of those. Sigo. En la cumbre de seguridad en Alemania, aseguró que la mayoría de la Fuerza Armada Nacional está con el proceso democrático para que él ocupe su cargo en Miraflores. He dicho, la jerarquía del ejército, o sea, los altos rangos, a nivel de los generales, están comprometidos con el gobierno. Hay muy pocas excepciones, pero más abajo de ellos estoy bien seguro que la opinión política es la misma opinión que en el resto de la sociedad. 70-80% están conmigo y el resto con el gobierno. Y estos son cifras generales aproximadas. Y la conexión con el crimen organizado y el tráfico, esto es un tema muy complejo. Y no hay una respuesta sencilla para poder enfrentar a este problema. Es muy complejo, una situación muy delicada. Muchos factores están incluidas en esta pregunta. El tráfico de drogas y otros factores que hacen que este tema sea muy complejo. En ese mismo espacio, durante una entrevista a la cadena de noticias alemana DW, incluso aseguró que Brasil y Colombia no están desligados de la transición en Venezuela, como pareciera estar pasando. Brasil y Colombia son dos países que están comprometidos con la causa de la recuperación democrática en Venezuela. Ellos están liderando un proceso de convencimiento para lograr que Venezuela regrese la democracia a nuestro país. En Colombia y en Brasil son muchos los personajes que, independientemente de la actitud que tenga el gobierno, nos han dado su respaldo, su apoyo por distintas vías. Así que nosotros aspiramos que esos dos gobiernos se sumen al reconocimiento de mi candidatura como la ganadora y como presidente electo de los venezolanos. Del otro lado, mientras el presidente Edmundo González es escuchado por las grandes potencias del mundo, Maduro es escuchado por su séquito en Miraflores y manda a acelerar la reforma inconstitucional, pidiendo la reforma por lo menos a 80 artículos. Yo, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para el periodo 2025-2031, me comprometí
en 300 calles de 300 pueblos del país a convocar un proceso popular constituyente para rehacer a Venezuela a través de una reforma incluyente, democrática, convocante, nacional, que permita un gran consenso nuevo, un gran consenso de avance hacia el futuro. Ser como presidente, pueblo, un instrumento que convoque, que oiga, que redacte y que mejore el marco, amplíe el marco. Creo que es el momento para hacerlo otra vez. El régimen se apresura como si estuviera corriendo una carrera. Quiere cambiar leyes, la Constitución, obviamente fuera de todo marco legal. ¿Y por qué? Si según ellos están seguros en el poder, atornillados, y ya no van a salir de allí. ¿Para qué corren? Pequeña duda que me dejan. Pausa, ya venimos con más. Queridos hermanos, quiero hablarles del pasado reciente porque hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Del presente porque lo que vive Venezuela es sumamente grave. Y del futuro porque ese anhelo de democracia y libertad que todos tenemos tiene que llegar y va a llegar. Comencemos por el pasado. El último año y medio ha sido intenso, complejo, esperanzador y a la vez traumático para los venezolanos. Contra agresiones de la dictadura y reticencias de algunos opositores, logramos llevar adelante las primarias del 22 de octubre del 23. Aunque el régimen en una decisión venenosa pero inofensiva las anuló, su resultado quedó en la memoria y en la historia de nuestro país. A partir de allí, María Corina Machado asumió la conducción de la alternativa democrática y en el ejercicio hasta hoy legitimó ese rol de liderazgo y pilotaje de este esfuerzo descomunal. Superamos el tema candidatural a pesar de las maniobras de la dictadura y de algunos opositores. Edmundo González fue nuestro abanderado y enfrentamos el intento de división, la proliferación de candidaturas alacránicas, la represión en contra del equipo de campaña, la persecución para que no tuviéramos lo básico, movilización, sonido, tarimas, hoteles y hasta ventas de empanada. El 28 de julio la gente amaneció en los centros de votación y logramos desarrollar una gran jornada electoral. Por primera vez el CNE y la dictadura anunciaron el día antes que no entregarían a nuestros testigos las actas de mesa y fue impresionante la labor de nuestra gente para lograrlas hasta alcanzar el 85% de ellas, darle una paliza a Maduro y demostrar ese triunfo con actas en mano. Ese día cambió la historia, por un lado por la impresionante demostración ciudadana y por el otro lado por el atraco de Maduro y Amoroso de ese resultado electoral, presentando un boletín falso e iniciando la ola represiva más sangrienta de las últimas décadas en nuestro país. Los venezolanos reaccionamos y salimos a la calle el 29 y el 30 de julio, el 3, el 17 y el 28 de agosto, el 28 de septiembre y la retomamos el 9 de enero. Ese día vencimos el miedo, pero no logramos generar las condiciones para que se diera el cambio político decidido el 28 de julio. Al día siguiente, con la solitaria participación de 3 dictadores, Maduro juró sin tener legitimidad ni mandato alguno del pueblo venezolano. Vamos con el presente. Hoy tenemos un país caotizado, depauperado, destruido, secuestrado, con un dictador que anuncia elecciones y reforma constitucional y con una nación indignada que solo acepta que se reconozca la soberanía popular manifestada el 28 de julio. Ese dictador ha convocado a una farsa electoral para Asamblea Nacional, gobernaciones y consejos legislativos, con la Noticias de última hora, Venezuela. Hoy es lunes 17 de febrero y vamos a ver las noticias más destacadas de este fin de semana. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reconoció nuevamente este fin de semana la legitimidad del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, mientras ambos participan en la cumbre de seguridad celebrada en Múnich, Alemania. En el Parlamento estamos trabajando para traer resoluciones sobre el respeto a la democracia de los resultados electorales en Venezuela. Venezuela se votó y quien ganó no tomó su debido lugar.
Muchos han sido los aliados que han querido mostrar el apoyo a Edmundo González Urrutia y a la democracia en Venezuela. Pero cabe destacar uno en particular, y es que ha sido un encuentro histórico con el presidente y primer ministro de Seguridad de Israel. Y si te preguntas por qué es esto tan importante, vamos a aclarar las dudas con la siguiente imagen. ¿A buen entendedor? Ahora les voy a enseñar la calurosa bienvenida que le dieron nuestros hermanos venezolanos al presidente Edmundo González en Múnich. Nuestra confianza puesta en ustedes y en todos aquellos que luchan incansablemente por la recuperación de nuestro país. Queremos una Venezuela de oportunidades, donde la libertad y la justicia sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. Bienvenido, presidente. Y seguimos sumando buenas noticias, y es que el presidente Edmundo González viajará mañana a Suiza para recoger el galardón y el prestigioso premio al coraje de derechos humanos junto a María Corina Machado. Este prestigioso premio será entregado destacando así el liderazgo inspirador de ambos y la lucha por la libertad y por la democracia de Venezuela. Estén muy atentos de las novedades, hermanos, y me despido con el siguiente regalo que les han querido enviar nuestros hermanos canarios. No me olvido de esta letra de un país de humanidad que acogió a nuestros abuelos, al canario emigrante. Eres parte de mi tierra por la historia que nos une, Venezuela. Siempre fuerte. Nadie puede con el pueblo y el pueblo lo logrará. Liberarse de la ruina, camino a la libertad. Hoy elevo mi bandera, que tú eres Venezuela. Una más de mis islas, una más. We're in Toronto. We just landed. Our plane crashed. It's upside down. Fire department's on site. Upside down. Everybody, most people appear to be okay. We're all getting off. Some stuff going on. Nos vemos en todo Estados Unidos a través de las cableoperadoras de su preferencia. Aquí hay una estrategia, Carlos, y los militares en Venezuela tienen que entenderlo. El régimen venezolano tiene una listados de militares que cuando los necesita para alimentar estas operaciones que montan, pues sencillamente van y los buscan. Y además, una cosa importantísima que voy a decir con absoluta responsabilidad. Mire, ya basta de militares viviendo en los Estados Unidos, armando operaciones, sirviéndole al régimen venezolano para captar gente en Venezuela o gente a la que sencillamente llaman para involucrarlos con fines inconfesables, diciendo que ellos están defendiendo la patria y que están armando una operación para tumbar al gobierno. Mire, lo que ha existido hasta ahora ha sido una trampa cazabobos. A ese militar, Carlos, que mataron en la alcabala esta de Porojó, en el estado Falcón, Giancarlo Amarante Zárraga, lo asesinaron. ¿Sabe para qué? Para enviarle un mensaje a militares para decirle que están dispuestos a matarlos sin ningún tipo de proceso, como si en Venezuela existiera la pena de muerte. ¿Eso por qué? Porque tienen a gente fuera de Venezuela, que algunos por mitomanías, algunos porque se creen héroes, algunos porque dicen que están montando operaciones, están montando trampas cazabobos para involucrar a militares que están en Venezuela, que después sencillamente el régimen saca de los listados que tiene para involucrarlos. Eso que acabas de decir es sumamente delicado y es pertinente que la gente sepa que eso está ocurriendo, que los militares sepan que eso está ocurriendo y, más importante, que sepa quiénes son y se las quieren tirar de héroes y lo que están es involucrando militares que terminan presos o, como tú acabas de señalar, algunos hasta muertos
por implicarlos en un movimiento que no existe. Ahora, ¿esta gente está haciendo esto porque se la quiere dar de héroe o son quinta columnas que se vinieron para acá, para Estados Unidos o para Colombia o para Chile, enviados por el régimen? Porque creo que lo conversé contigo en una oportunidad, particularmente esto que está aquí, y yo también asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Yo le creo a Christopher Figuera, pero ni el credo que me lo diga arrodillado. Para mí es un espía del régimen que se le coló a los Estados Unidos de manera muy fácil. Mira, Carlos, uno de los tipos a los que precisamente hay que colocarle la lupa, pero la lupa de verdad, a Diosdado Cabello. Diosdado Cabello infiltra desde hace años militares, tiene operaciones de inteligencia. Yo lo he repetido hasta el cansancio. La operación Gedeón, que finalmente ¿para qué sirvió? Diosdado Cabello infiltró esa operación con el capitán Antonio Sequea Torres. Y lo infiltró porque Antonio Sequea Torres era un oficial, un capitán que había participado en la DGCIN, había sido funcionario en la DGCIN y en el SEBIN, y no precisamente una palomita de Fátima. Hay víctimas que han revelado lo que él hacía. Bueno, Diosdado Cabello lo infiltra en la operación Gedeón para que tenga qué resultados. El asesinato de un grupo de militares allá en Macuto, y la detención de más de 50 personas, muchos de ellos, por cierto, inocentes, porque sí es verdad, algunos se dejaron engatusar e iban en esas embarcaciones, porque había muchos muchachos sanos allí, chico. Allá hay unos muchachos, por ejemplo, chirinos, los hermanos estos chirinos presos. Esos muchachos realmente, chamos soñadores, muchachos que fueron sencillamente manipulados para embarcarse en una aventura de esta infiltrada por Diosdado Cabello. Ahora, así hemos tenido sopotoscientas operaciones con determinados héroes que extrañamente siempre se salvan y que aparece que están en los Estados Unidos, que dicen que están en México, que están en Colombia, que están en Venezuela. Mentira, están en los Estados Unidos y manejan desde allá las trampas cazabobos para atraer a militares que están presos o muertos o terminan muertos en Venezuela. Saludos a todos desde Madrid, soy Goiza de Arazúa. La semana comienza en Europa con una reunión de emergencia entre líderes europeos en París sobre el futuro de Ucrania, tras la decisión de los Estados Unidos de excluir al bloque de los 27, al Reino Unido y la OTAN, de las negociaciones que comenzarán esta semana con Rusia en Arabia Saudita. Este revuelo se da tras la conferencia de seguridad en Múnich el fin de semana, en la que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, lanzó duras críticas a Europa en materia de seguridad, libertad de expresión, migración e inteligencia artificial, asegurando que la mayor amenaza que enfrenta el continente no proviene de Rusia y China, sino desde dentro. Vance repitió la línea de administración de Trump de que Europa debe dar un gran paso adelante para garantizar su propia defensa. Mientras Estados Unidos se aleja de Europa, los mandatarios de Francia, España, Reino Unido, Italia, Polonia, Países Bajos y Dinamarca, autoridades de la OTAN y la Comisión Europea apuntan a la creación de un ejército europeo y aumentar el gasto en defensa. Donald Trump ha confirmado su intención de dejar de lado a los europeos en un eventual proceso de paz para Ucrania, 3 años después de la invasión rusa. Cabe destacar que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó el domingo a Emiratos Árabes Unidos. ¿Entrará Ucrania en la mesa de negociación o la dejarán por fuera? No se puede poner en duda que la llegada de Donald Trump al poder está sacudiendo el tablero político internacional. Para algunos, una mala señal, pero para otros, lo mejor que puede pasar. La coyuntura política en Venezuela, lejos de terminarse, pareciera que se extiende cada vez más, pues el gobierno de Nicolás Maduro continúa persiguiendo a miembros de partidos, ya que de acuerdo a registros de medios de comunicación hay más de 200 dirigentes detenidos, y de ese conteo, al menos 65 fueron privados de libertad empezando el año 2025. Sin embargo, para la profesora Keta Stephanie, esto forma parte de una política sistemática, pero que no debe llevar a que se les pida a los líderes opositores que dejen de cumplir su papel. Los partidos políticos están siendo sistemáticamente destruidos desde el gobierno. Esa es la realidad. En el caso de Vente, lo que hay, bueno, no creo que nunca se ha podido ni siquiera legalizar, o sea, no le han permitido legalizarse, y por otra parte, sus dirigentes son perseguidos, encarcelados. Es una dictadura de librito.
Aunque digan que no, que sí es, que no es, o sea, están perseguidos los partidos. Esa es la realidad de los partidos políticos. Aquí María Corina representa, asume la representación, o la gente le dio la representación de la voluntad de cambio del pueblo, y con las primarias y luego con lo que fue la campaña electoral. Que no le puedes pedir a los actores que renuncien, políticos, que renuncien a sus políticas. Por otro lado, miembros de los partidos confirman la persecución política que existe en el país y que esto los ha llevado a tomar medidas extremas por temor a ser detenidos. Aquí hay persecución selectiva y eso es muy difícil de afrontar. Yo no pude estar en la enfermedad terminal de mi mamá, ni en la gravedad, ni en su entierro, porque tengo orden de captura y donde me agarre la dictadura me mete junto a los miles de presos que no están dispuestos a que se entregue el país. A pesar de este escenario de persecución, para el profesor Andrés Antillano hay que dar paso a un tercer bloque político que luche por la recuperación de la democracia y que esté conformado por las bases sociales. A mí me parece que es necesario que surja un tercer actor, surja un tercer bloque que justamente apueste por la gente, que pueda darle confianza a la gente, a su propia fuerza, porque esta es una solución de la gente, esto no va a ser una solución de los políticos, que pasa no solamente por actores políticos, pasa por la universidad, por los movimientos sociales, por el trabajo comunitario, etcétera, etcétera, una fuerza que sea capaz de reconstruir el poder de la gente y obligar procesos de democratización en el país. Mientras continúan surgiendo debates para encontrar una salida a la crisis política, la líder de la oposición, María Corina Machado, este fin de semana aseguró que continúa trabajando en alianzas internacionales y que la diversidad táctica es la fortaleza de esta fase que lleva adelante por conseguir un cambio de gobierno. Asimismo, resaltó la participación de Edmundo González Urrutia en la Cumbre de Seguridad en Alemania y las reuniones que sostuvo con funcionarios y diplomáticos de diversos países. Reportó desde Caracas Aymar Alonso para Impacto Venezuela. En Venezuela, porque ante un repunte inflacionario reportado durante los últimos meses en el país, especialistas en la materia sostienen que el régimen de Nicolás Maduro está tratando de contener el aumento abrupto de los precios de productos y servicios sin importar el costo que tenga en una producción nacional mermada por la incapacidad de inversión y la ausencia de una política crediticia a través de la banca pública y privada. En los últimos 4 meses, el bolívar no ha dejado de hundirse y el precio del dólar en el mercado oficial ha acumulado un alza del 67%, acelerando la inflación, que en el mes de enero, según cifras independientes del Observatorio Venezolano de Finanzas, se ubicó en 93%, a pesar de ser un mes que estacionalmente presenta baja inflación, por lo que los precios continúan aumentando a un ritmo preocupante, según los especialistas. Lo que está haciendo el régimen es atacarlo por uno de los puntos, por el punto más débil, que es atacarlo por la demanda, restringiendo la capacidad de la población para acceder a los bienes y servicios. En este caso, como dijimos antes, la política antiinflacionaria está montada en elementos que van en perjuicio de los trabajadores. Es decir, la política antiinflacionaria, en lugar de estimular la producción, lo que está por el lado de la oferta, lo que está haciendo es conteniendo la inflación por el lado de la demanda, y quien los principales víctimas de ello son los trabajadores. El dólar, cuyo precio permanecía constante mientras todo lo demás aumentaba, se convirtió en un bien muy barato y la demanda de divisas comenzó a escalar. Para defender el anclaje, el régimen limitó la cantidad de bolívares en la economía, pero sin bolívares no es posible comprar dólares. Así lo afirman los economistas. Tenemos un gobierno incapacitado para acometer políticas económicas y sobre todo monetarias y cambiarias para conseguir que el tipo de cambio se quede quieto y que los precios en consecuencia empiecen a desacelerarse. Mientras tanto, el régimen sostiene que la economía del país experimentó un crecimiento de 9% para el cierre de año, una realidad que no es palpable para el ciudadano común con un salario mínimo que se mantiene en apenas $2 mensuales.
Lo que le está exigiendo la sociedad venezolana es un problema del bolsillo. No se va a entender que la economía tiene un crecimiento importante hasta el momento en que el ciudadano vuelva a entender que el salario tiene una importancia real. Que dar la pelea. Y te lo digo porque en estos días conversaba con un dirigente político que me decía, pero bueno, ya los venezolanos dimos todo lo que teníamos que dar. Ya los venezolanos no podemos más. Y yo le decía, si tú piensas de esa manera, estaríamos perdiendo la pelea. Yo creo que hemos nadado mucho y que no podemos morir en la orilla. Nosotros tenemos la responsabilidad de continuar la lucha para incrementar la presión interna, lograr que haya una presión internacional fuerte que complemente esta presión interna y a partir de allí lograr socavar las bases que todavía sustentan al dictador Nicolás Maduro. Ese es nuestro reto para los próximos días, semanas. Somos el periódico multiplataforma El Relámpago del Sur. Conoce las noticias más resaltantes del sur del lago, Venezuela y el mundo, realizada por profesionales de la comunicación social. Síguenos en Facebook, TikTok e Instagram como @El Relámpago del Sur. Y en YouTube y X como @Chanlozano TV. También te puedes unir a nuestros canales de noticias en WhatsApp y Telegram.